En esta ocasión vamos a hacer un vídeo un poco diferente y vamos a hacer una comparativa entre dos de los fondos superventas de los bancos tradicionales que invierten en el sector tecnológico. Se trata del fondo BBVA Megatendencias Tecnología y del fondo Ibercaja Tecnológico. Son dos fondos que tienen cientos de millones bajo gestión y miles de clientes por toda España, así que es relativamente probable que lo tengas en tu cartera, aunque no lo sepas si estás invertido en fondos de estos bancos. Son dos fondos que han tenido unas rentabilidades del 12,5% y del 15% anual durante los últimos 10 años. Y pensarás, ¿qué fondos más buenos? Pues no, son los peores. Son de hecho los peores fondos de su clase. Si solo tienes un minutito, te voy a resumir las ideas clave que luego vamos a desarrollar a lo largo del vídeo. Lo primero es que han obtenido rendimientos muchísimo peores de su mercado, concretamente un -5% y un -8% anual durante los últimos 10 años. Además, ambos lo han hecho con mayores niveles de volatilidad y mayores máximas caídas, o sea que encima has asumido más riesgo que el propio mercado, ganando menos. Por esto te cobran más del 2% anual en sus gastos totales, una comisión prácticamente en el máximo legal. Y como te podrás imaginar, hay muchísimas alternativas mejores para invertir tu patrimonio, aunque sea en el mismo mercado. Ahora veamos los puntos clave. Empezaremos por las gestoras y la filosofía de inversión, seguiremos por los rendimientos y luego por las métricas, con una serie de conclusiones finales. Como suele ser común, me ha costado muchísimo, por no decir que no he sido capaz, de encontrar cuál es la filosofía de inversión de estos fondos. He revisado sus fichas, sus informes, sus entrevistas y no he sido capaz de entender cómo invierten. De verdad, no he sido capaz. Entonces, durante esta sección os voy a contar más o menos qué es lo que he podido saber de su estrategia y de cómo invierten en función de toda la información que tienen publicada en los medios. Empecemos por el fondo BBVA Megatendencias Tecnología, todo un superventas en España y un fondo que mucha gente lo tiene y está muy contento. Creo que cuando acabamos este vídeo no van a estar igual de contentos, la verdad. Este fondo está gestionado por el BBVA y se vende como un fondo que invierte en las diferentes megatendencias dentro del crecimiento y específicamente en la tecnología. Como sabes, yo siempre intento profundizar mucho en la filosofía de inversión, el proceso, etc. A continuación, te voy a leer cuál es el texto que más explica o mejor explica este fondo de todo lo que he leído del BBVA. Este fondo invierte en tecnologías transformadoras como la digitalización. Su objetivo es beneficiarse de las oportunidades que brinda la tecnología en diferentes industrias y segmentos amplios de la sociedad. Por ejemplo, en finanzas, tecnología financiera, en salud, la biotecnología, en consumo e industrias en los negocios digitales, como el comercio electrónico y las tecnologías facilitadoras como la ciberseguridad. Esto es todo lo que he encontrado del fondo. Personalmente no he encontrado ninguna referencia al proceso de inversión, al estilo, a la cartera concreta, a la visión macro, ni nada. No he sido capaz de encontrarlo. Si alguno de vosotros tiene acceso a algún material sobre cómo lo hacen, que me lo envíe, me lo miro y preparo otro vídeo. Pero yo no he sido capaz de encontrarlo. Ahora vamos a ver cómo invierte el Ibercaja Tecnológico y luego compararemos las carteras. Así hacemos un hilo conductor para poder comparar fondo con fondo de forma clara. Ahora voy a leerte la descripción que ponen en su ficha. Fondo de renta variable internacional que invierte en activos de renta variable de compañías del sector tecnología de la información y servicios de telecomunicaciones. La exposición a riesgo divisa del fondo oscilará entre el 0 y el 100%. Área geográfica global, principalmente Europa, Estados Unidos y Japón. Esto es todo lo que dicen de su filosofía. Tras leer esto y la descripción un poquito más completa del BBVA Tecnológico, me pregunto, ¿quién puede invertir en un fondo con estas descripciones? No hay ninguna referencia al proceso, a la filosofía de inversión, al estilo, a lo que buscan, a la forma de ver el mundo del gestor, no hay nada. Como me pareció una explicación demasiado breve, me puse a buscar y encontré en una entrevista o una publicación de prensa una explicación un pelín más completa. Leo literal. El fondo de inversión Ibercaja Tecnológico es el vehículo de la gestora de fondos de inversión de Ibercaja más especializado y focalizado en inversiones en el sector, fundamentado en temáticas de corte tecnológico, tales como la inteligencia artificial, servicios de software o infraestructura de comunicaciones. Una vez más, a mi modo de ver, volvemos a estas frases generalistas, a estos clichés de inversión que no aportan realmente nada sobre cómo invierte el fondo. Solo hacen que describir un poquito el sector, la temática y poco más. Yo no le daría mi dinero a un fondo que se explica así, bajo ningún concepto. Y si no, podéis ver otros vídeos donde comparamos fondos para ver la profundidad de las explicaciones que nos dan los equipos. Ahora vamos a ver las carteras de ambos fondos de inversión, para ver cómo de parecidas son entre ellas y sobre todo contra el mercado. Probablemente te podrás imaginar bastante qué es lo que nos vamos a encontrar. Y es básicamente un fondo que podemos calificar como un falso fondo activo o fondo prácticamente indexado, que tiene el top 10 de posiciones
prácticamente igual que el índice. De hecho, el fondo BBVA Megatendencias Tecnología solo tiene un active share del 40%, lo que significa que el 60% de la cartera es exactamente igual que el índice. De hecho, como curiosidad, el 22% de la cartera de este fondo son futuros sobre el Nasdaq, así que simplemente se ponen a copiar lo que hace el mercado y nada más, con una parte importante de la cartera. El resto está vía acciones, que, como te he dicho, tiene un peso muy similar al mercado. En este caso, el fondo cobra el máximo legal, el 2,25% por hacer esto. Y si sumamos otros gastos, que eso se recoge con los gastos totales o gastos corrientes, nos vamos al 2,60%. Por cierto, a día de hoy este fondo gestiona 1.300 millones de euros. Insisto que cobran el 2,25% de comisiones de gestión anuales. Ahora te preguntarás, ¿y cómo lo hace el Ibercaja Tecnológico? Pues bueno, prácticamente igual. Podríamos repetir todo lo que he dicho, que sería muy parecido, ya que el fondo también tiene una exposición muy parecida al índice y prácticamente todas las posiciones en cartera son iguales. En las siguientes imágenes podrás ver las carteras actuales del fondo, que como verás tienen prácticamente la misma exposición que el mercado. Básicamente el top 10 son prácticamente las mismas, pues las Microsoft, las Google, las Apple, todas estas con un peso además muy parecido al índice, o sea que prácticamente es lo mismo. En este caso el fondo cobra un poquito menos, el 1,90%, con unos gastos totales del 2,12%, por tener básicamente una cartera clavada al índice. Ahora vamos a ver cómo se han comportado ambos fondos a largo plazo, porque como te decía, han tenido rendimientos muy elevados los últimos 10 años. Por suerte, ambos fondos tienen un histórico muy amplio porque llevan mucho tiempo en el mercado, lo que nos permite contrastar cómo se han comportado a largo plazo, tanto entre ellos como contra su índice de referencia. Como podrás ver en la siguiente imagen, aquí tienes las rentabilidades en los diferentes periodos y estarás pensando, joder, qué rentabilidades más buenas, son todos números muy positivos, sobre todo a 5 y 10 años, con rentabilidades en Ibercaja superiores al 10% del 11 y del 12% a 10 años y del 15% para el BBVA Tecnológico. Esto es anual, esto es muchísimo dinero. Bueno, pues ahora tenemos que hacer una comparativa justa y compararlo contra su índice de referencia y saber qué es lo que ha hecho el mercado en el mismo periodo. ¿Por qué? Porque no podemos valorar los resultados de un fondo en términos absolutos. No podemos ver el número por separado y decir como ha ganado más de un 10 o ha ganado más de tanto es un buen fondo. Esto no funciona así. Tenemos que verlo en relativo para saber cómo lo ha hecho en función del mercado en el que invierte, que en este caso es la tecnología a nivel global con un fuerte sesgo por Estados Unidos. A continuación podrás ver la imagen contra simplemente un ETF que replica el comportamiento del Nasdaq en el mismo periodo. Como podrás ver, los números son bastante superiores en el Nasdaq, pulverizando totalmente tanto al Ibercaja, que es el que peor lo ha hecho, como al BBVA, que lo ha hecho un poquito mejor, pero que vamos muy por detrás. Como podemos ver, tenemos un comportamiento entre un -5 y un -8 anual a 5 y 10 años. Insisto, todos los años estos fondos han hecho de media un comportamiento entre el -5 y el -8% peor que el índice de referencia. Eso es un dineral. Como esto no puede quedar muy claro en los números, porque a veces hablamos de porcentajes y es un poquito raro, aquí a continuación tenemos la gráfica con el comportamiento de ambos fondos contra el índice de referencia. En este caso la comparativa es desde el 2010. Como podrás ver, el fondo de Ibercaja consigue una rentabilidad del 330% en estos 14 años. En cambio, el fondo del BBVA ha conseguido una rentabilidad mayor, del 520% estos 10 años. Y volverás a pensar, joder, pues lo han hecho muy bien, pedazo de fondos. Bueno, pues el ETF, que simplemente es este mercado, si tú lo hubieras comprado pagando el mínimo de comisiones, sin ningún tipo de gestión, y si que los bancos se lleven el 2% de comisiones, hubieras ganado la friolera de un 990% desde inicio de esta comparativa. La imagen creo que no da lugar a dudas y se ve una gran diferencia entre ambas gráficas. Insisto, es una diferencia bastante abismal y también teniendo en cuenta que los otros fondos te cobran el 2% anual. Que por cierto, lo lleva incluido, pero es para que veáis lo que gana la gestora para hacerlo tan mal. Pero la rentabilidad que os estoy diciendo está incluida en las comisiones. Si tenéis dudas sobre cómo funcionan las comisiones, os dejo en esta tarjetita el vídeo que hemos hecho explicando cómo funcionan las comisiones de los fondos de inversión. Por tanto, y sin entrar en mucho más detalle, ya podemos ver que son los típicos fondos que tú vas al banco, te van a ofrecer diciendo la gráfica a pasado, vas a ver las rentabilidades y vas a pensar que es un super fondo que lo ha hecho muy bien. Incluso si llevas estos 5 o 6 años, felicidades porque gana mucho dinero, pero la realidad es que has tenido uno de los peores fondos del mercado. Porque esto es lo que ha ganado el índice, no os digo ya los fondos buenos que invierten en este mercado. Ahora vamos a continuar porque muchos fondos se pueden salvar por las métricas o los ratios que arrojen, presentando unos números que sean interesantes aunque hayan perdido en rentabilidad. Así que veamos los ratios y las métricas de ambos fondos de inversión. Yo sinceramente paraba aquí el vídeo porque creo que no hace falta explicar mucho más, pero bueno, vamos a profundizar para respetar cómo se tiene que analizar un producto y compararlo como toca. A continuación vamos a ver los ratios de los dos fondos de inversión y comparados contra el índice de referencia, que en este caso, insisto, yo he tenido a bien poner el Nasdaq directamente. He elegido este índice porque ambos fondos invierten en tecnología, aunque es cierto que lo hacen a nivel global, así que no tienen solo en Estados Unidos, que es como hace el Nasdaq. Así que la comparativa podría ser un poquito más justa si añadimos otro índice. Pero bueno, yo creo que viniendo del ciclo que venimos, tiene todo el sentido del mundo compararse contra el eje de la tecnología, que ha sido el Nasdaq 100 y la alternativa natural que tendría cualquier inversor que quisiera invertir
de forma consciente en tecnología. A continuación verás la tabla con todas las métricas de los diferentes ratios que podemos ver de los fondos contra el índice. Lo primero, podemos ver que los tres fondos tienen una volatilidad parecida. Concretamente, el fondo de Ibercaja tiene un poquito más y el fondo de BBVA un pelín menos en los últimos 5 años. La siguiente métrica de riesgo que nos tiene que impactar es la máxima caída que ha sufrido en este periodo. Como podemos ver, la máxima caída del fondo de BBVA es del 25% en este periodo, del Ibercaja del 31% y del fondo, en este caso el ETF que replica el mercado, del 24%, un poco inferior a ambos. Por tanto, podemos ver que en este periodo de los últimos 5 años, insisto, prácticamente han tenido un riesgo muy similar, aunque un poquito peor en ambos casos. Esto, como es lógico, nos lleva a un ratio de Sharpe que mide la relación rentabilidad-riesgo terrible para ambos fondos, tanto para el BBVA como para el Ibercaja, porque han tenido un pelín más de riesgo, o prácticamente el mismo, pero han ganado muchísimo menos. Entonces, el ratio sale peor, como es lógico. En cuanto a las métricas de comportamiento, que tienen en cuenta la relación rentabilidad-riesgo, el impacto que tiene el mercado a través de la beta y demás, ambos fondos han tenido comportamiento negativo. Concretamente, ha tenido el fondo de BBVA un alfa del menos 2,88 y el Ibercaja Tecnológico un alfa de menos 7, que por cierto creo que es el alfa más negativo que he visto nunca. Esto también se puede comparar con el ratio de información, que es una métrica profesional que se usa bastante para saber la eficiencia de un gestor. Pues el BBVA ha tenido un menos 1 y el Ibercaja Tecnológico un menos 1,8. En teoría no se puede tener más de un menos 1 en este ratio, pues ambos fondos lo han conseguido. Todo esto, por cierto, teniendo métricas como una correlación del 97% con el mercado, así que básicamente lo han seguido, pero aún así han perdido muchísimo dinero contra él y lo han hecho peor, algo que hasta cierto punto tiene mérito. Ya vamos con las conclusiones. Creo que no hay mucho más que comentar, principalmente por lo difícil que me ha sido encontrar, si es que la hay, una explicación de cómo invierto en estos productos y por los terribles rendimientos durante los últimos 10 años, que insisto, la diferencia es abismal, como hemos visto en la gráfica o en las rentabilidades anuales. Creo que son dos fondos, porque he conocido a muchos inversores que lo tienen, que han generado mucho dinero a muchos inversores y es algo de lo que me alegro, porque hay muchos inversores que sin saberlo han ganado un 8, un 10, un 15% muchos años gracias a estos productos, porque invierten en un mercado que lo ha hecho muy bien. Pero esto no es mérito suyo, para nada es mérito suyo. De hecho, ellos han destruido muchísimo valor con rendimientos entre el menos 5 y el menos 8% todos los años. O sea, es que hay gente que sería feliz solo ganando ese diferencial, ese 5 u 8%, mucha gente que sería feliz. Pues estos fondos han destruido eso en rentabilidad contra su mercado. Insisto, no hablemos de fondos que son muy buenos invirtiendo en este mercado, que lo batan en rentabilidad, que no hay muchos, o en relación rentabilidad-riesgo, siendo mucho más eficientes, que sería una de las explicaciones para ganar menos, pero se podría justificar. Aquí no se puede justificar de ninguna de las maneras. Todo esto, insisto, cobrando más del 2% anual por la gestión de estos fondos. Por tanto, ¿cuál es mejor? Pues ninguno, es que no podría decirte ninguno. El Ibercaja lo ha hecho peor, así que en métricas y por la información que he obtenido probablemente el Ibercaja sea peor fondo si me tuvieras con una pistola y me dijeras en cuál de los dos inviertes, pero es que cualquier alternativa va a ser mejor que estos productos. Es que desde elegir el índice, un ETF, un fondo indexado sobre este mercado o parecido, lo harías muchísimo mejor en todos los términos, como si fueras a buscar fondos activos de verdad, que hay muchísimos fondos que lo hacen muchísimo mejor que estos productos. Es que lo difícil es elegir uno peor, básicamente. Es que de verdad creo que si me pusiera a encontrar en la gestión independiente, gestoras internacionales y tal, productos peores, es que no sería capaz, creo que no sería capaz de encontrarlos. Porque hay muchos fondos que pueden haber tenido a corto plazo un rendimiento peor, sobre todo 2022, un año que fue terrible, pero está justificado, ¿no? Porque igual invierten en tecnológicas más pequeñas, con disrupción, fondos que han ganado mucho más de forma explosiva, o productos que han ganado menos que el índice, tampoco te quedes con esta comparativa, pero que han tenido una relación rentabilidad-riesgo muy óptima. En ese periodo dices, bueno, ha ganado menos, pero es que ha asumido la mitad de riesgo. Se podría coger con pinzas o se podría aceptar como que es algo válido. En este caso, es que no hay por dónde cogerlo. Y sobre todo, cuando, insisto, he gastado un rato intentando encontrar cómo invierten y es que no lo he conseguido. Yo os animo a que si conocéis algún fondo peor que estos, que invierta en el mismo mercado y tal, dejármelo en los comentarios y hacemos otra review, porque creo que esto puede funcionar para concienciar de lo mal que esté invertido mucho dinero en fondos de los bancos nacionales. No solo de estos dos, sino de todos. Conclusiones finales y reflexiones que podemos sacar de todo este análisis y todo este vídeo. Lo primero y más importante es no te dejes engañar por las rentabilidades. No te dejes engañar de verdad por las rentabilidades y por el gráfico que te ponga el gestor de tu banco de la esquina de tu barrio. O sea, no caigas ahí. Tienes que encontrar a los mejores gestores, a los mejores fondos, tanto por rentabilidad, relación rentabilidad-riesgo o que encajen con lo que tú necesites. Cualquier inversor que hubiera invertido de forma consciente en tecnología, queriendo hacerlo desde los últimos 10 años, que ya os digo que no hay mucha gente que lo haya querido hacer, ha ganado muchísimo más en cualquiera de las alternativas y lo habrá hecho en productos mucho mejores
desde todos los ángulos. Esto, por cierto, podría hacer un copia y pega y hacerlo con otros fondos de los bancos, porque casi todos siguen una estructura similar, porque no es el primero que analizo o que comparo. De todas formas, vamos a hacer más como este si os gusta. Si nos dais muchos likes y comentarios con que queréis más análisis de estos, yo encantado de coger fondos superventas y hacer estas comparativas, y luego también dando análisis de otros fondos que sí que pueden funcionar o que son bastante más interesantes. Mi consejo final es que si eres un inversor cautivo, que estás en los bancos porque simplemente te han recomendado los fondos, te recomiendo que revises estos productos, busques alternativas y te darás cuenta rápidamente, con un análisis muy fácil y muy sencillo, de que no tienes el mejor producto o el mejor mercado. Así que bueno, espero que si tienes fondos de los bancos o estos fondos en concreto, este vídeo te haya servido para salir de este síndrome de Estocolmo bancario que llaman algunos gestores españoles y ver que hay otras opciones mucho mejores para invertir tu dinero. Si quieres buscar más alternativas o te gustaría profundizar en cómo invertir mejor tu patrimonio vía fondos de inversión, te recomiendo suscribirte al canal y también a nuestro podcast, donde entrevistamos a muchos gestores de fondos que invierten de una forma muy útil e inteligente y con estrategias realmente positivas en diferentes mercados e industrias. Por dejarte un ejemplo, tenemos un análisis sobre el fondo Fidelity Global Technology, te lo dejo aquí en la tarjetita, donde podrás escuchar una entrevista con el equipo donde profundizamos en cómo invierte y en los rendimientos que ha tenido a largo plazo. En fin, espero que te haya gustado este vídeo, si es así, házmelo saber en los comentarios con los likes y te espero en próximos vídeos, tanto formativos como de análisis de fondos de inversión.